nombre más poderoso que hay sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Amén. Y ante ese nombre se doblará toda rodilla Amén. de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Amén. Y ante esa presencia es que nos humillamos, Amén. reconociendo la soberanía de aquel Amén. que es digno de alabanza. Amén. Quizás en este momento presencialmente no hay digamos que no habemos muchos, pero eso que sentimos cuando estamos muchos, también lo podemos sentir en este momento, y es la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de disponer nuestro corazón, y Él se deja sentir en nuestra vida conforme se lo permitamos, ¿cierto? Dice la Biblia que donde 2 o 3 estén, ¿en qué nombre? En su nombre. En su Jesús. nombre, allí está Él. Y aquí Amén. estamos reunidos. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, Gloria a ¿cierto? Jesús. Aleluya. ¿Quién recuerda cuál fue el texto que la hermana Dioselina empezó a leer ahorita? San Juan 3. San Juan 3, ¿cierto? Y yo apenas vengo a hablar con la hermana Dioselina, apenas la vengo a ver hoy. Y pues no había hablado con ella de nada, pero así es el Señor. Amén. Y en San Juan 3 vamos a iniciar la predicación de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, les invito para que estemos en pie y vamos a brindarle el mejor culto al Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos creen que Él se merece el mejor culto? Amén. ¿Cierto? Amén. Él merece lo mejor de nosotros. Una semana que nos ha guardado, nos ha sustentado. Y aunque quizás han venido adversidades y dificultades que no podemos negar, pero el Señor ha seguido siendo bueno con nosotros. Estamos aquí, ¿cierto? Está haciendo frío, pero el calor del Espíritu Santo hoy nos puede calentar el alma, ¿cierto? Dice la palabra del Señor en San Juan 3, versículo 14. Vamos a leerlo hasta el 16. Dice la palabra del Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a rogarle al Señor que Él sea alimentando nuestra alma, que sea alimentando nuestro corazón. Usted conoce, cada uno de ustedes conoce su necesidad. Yo no la conozco, pero aquí está el que discierne los pensamientos del hombre, aquel que lo sabe todo, ¿cierto? Y ante Él, ¿qué podemos ocultar nosotros? Si todo está descubierto ante sus ojos, aún nuestros pensamientos, aún esas dificultades o esas situaciones que usted cree que solamente usted está viviendo, el Señor Jesucristo lo ve todo. Y qué bueno que nosotros en esta noche le digamos que hable a nuestra vida conforme a nuestra necesidad. Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos todos sedientos de ti, Señor Jesucristo, necesitados de tu bendita palabra, Señor. Quizás está cayendo lluvia, Padre Santo, pero estamos aquí agradecidos contigo, Señor, deseando conocerte más, deseando alimentar nuestra alma, Señor. Dependemos de ti, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, que alimentes nuestro ser, Jesús de Nazaret. Te agradecemos, Señor, por habernos traído, Padre Celestial, por habernos dado ese privilegio, Señor, de estar aquí reunidos. Gracias por tenernos aquí, Señor, mi Dios. Que no sea Samuel, Señor, quien hable tu palabra, sino que sea su Espíritu Santo enseñoreándose de mi lengua, de mi paladar, de estas cuerdas vocales, Señor, que no tienen ninguna utilidad si no es en tus manos, Padre Celestial. Yo te ruego que obres maravillosamente en esta noche y que hables conforme a tu santa y tu sagrada y buena voluntad, Señor, en el poderoso y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que cantemos una alabanza y para que estemos cómodos, ¿cierto? Vamos a darle alabanza al Rey porque Él es digno, Él merece todo loor. Y hay una alabanza muy bonita que dice que Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, ¿cierto? El Señor nos ha sustentado y quizás han llegado muchos momentos donde quizás usted ha pensado desmayar, pero Él no nos trajo aquí para volver atrás. Él nos trajo porque Él es fiel para llevarnos a ese lugar donde Él nos prometió.
Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Qué bueno que usted le brinde un fuerte aplauso al Rey soberano, porque Él se lo merece, ¿cierto? Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Te adoramos, Dios. Bendito por los Te siglos. adoramos, Dios. Te adoramos, Jesucristo. Santo, gloria a Dios. Todos damos gloria a Dios, ¿cierto? Hemos venido a adorar y a glorificar al Señor Jesucristo. Y aún usted allí sentado puede seguir alabando y glorificando al Señor. Amén. Y bueno, mis hermanos, este sermón que Dios me ha regalado hoy para que compartamos en el nombre de Jesús, yo le he titulado Puesto los ojos en Jesús. Lo saqué de allí de una porción de la palabra que ahorita vamos también a leer. Entonces dice la palabra: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y yo cuando leí este texto, yo me preguntaba, ¿cómo así que y como levantó la serpiente? Y no tenía ningún conocimiento. Pero la palabra del Señor dice que ella sirve para enseñar, para instruir, para corregir, ¿cierto? Ella es la que a nosotros nos guía y son los consejos de nuestro buen Padre. Y nosotros vamos a ver cómo levantó Moisés la serpiente en el desierto. Y eso está en Números, en el capítulo 21, versículo 4. Vamos a leerla. Los que tienen la Biblia ahí, yo les invito para que la leamos y vamos a aprender de la palabra del Señor Jesús. Esta palabra es poderosa. Números 21, versículo 4 de la palabra del Señor. El que la encuentre puede decir amén. Amén. Bueno. Dice la palabra del Señor. Titula La serpiente de bronce. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces miremos esto que la palabra del Señor nos cuenta. El Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto.
donde él era esclavo y Faraón se había enseñoreado de ese pueblo. Ese Faraón tenía ese pueblo subyugado, lo tenía en una profunda esclavitud. Pero la palabra del Señor nos dice que el Señor con mano poderosa y fuerte, con grandes maravillas y prodigios, sacó ese pueblo de manos de Faraón con gran victoria. Desde ese entonces este pueblo empezó a caminar siguiendo al Señor Jesucristo. Y el Señor los hizo pasar por un desierto. Quizás ese era el camino más largo, pero es que al Señor le gusta llevarnos a lugares a nosotros, donde nosotros quizás a veces podemos estar incómodos o no pueden ser muy agradables para nosotros. Pero el Señor Jesucristo le gusta procesarnos y también probar nuestros corazones. Entonces este pueblo iba caminando por el desierto y la palabra del Señor dice que se desanimó en el camino. Ellos empezaron a caminar, pero se desanimaron en el camino y empezaron a renegar contra Dios y pecaron. Entonces la Biblia dice que el Señor les mandó serpientes que los mordían, y todo aquel que era picado por aquel veneno de aquella víbora moría. Y por eso dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 3, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La Biblia habla de una serpiente, la cual es Satanás, ¿cierto? El enemigo también la Biblia lo describe como serpiente en Génesis, ¿cierto? La serpiente antigua, que es el diablo, ¿cierto? Y esta serpiente ha inyectado a la humanidad con un veneno mortal, que ese veneno quiere destruir todo lo que ha creado Dios y desfigurarlo, degenerar todo lo que Dios creó. Y también la consecuencia más mortal de este veneno es que acaba con el alma del hombre. En este momento estamos enfrentando una enfermedad, ¿cierto? Una pandemia. Una enfermedad que ha cobrado la vida de muchas personas. Pero ha habido una pandemia que todavía existe en la actualidad, y es esa pandemia del pecado. Esa pandemia que ha venido acabando con millones de hogares, de familias, de personas, destruyéndolas en la drogadicción y en diferentes maneras lo ha hecho. Y así como en este momento estaban buscando una vacuna, ¿cierto? Para darle la solución a esta enfermedad. Así en ese tiempo con esas serpientes ellos buscaron una solución. Y la Biblia dice que cuando esas serpientes las picaban a ellos, ellos caían al instante. Pero cuando fueron a la presencia del Señor, el Señor le dijo a Moisés que se hiciera un asta y que en aquella asta pusiera una serpiente de bronce, para que todo aquel que mirara a esa serpiente se sanara. Y el Señor Jesucristo se compara con esa serpiente, para que todo aquel que mire a Jesús y ponga su mirada, ponga sus ojos en Él, pueda ser sano, pueda ser perdonado, pueda ser restaurado, pueda ser redimido por el poder del Espíritu Santo. Así como ellos, cuando eran picados por aquella serpiente, ellos miraban esa serpiente y eran sanos. O sea, ellos ponían su mirada, ponían la fe en aquella serpiente, porque el Señor les había dado eso. Ahora en estos tiempos, el Señor, a todo aquel que pone sus ojos en Él les está prometiendo la vida eterna. Él les está prometiendo llevarles de su mano. Por eso qué bueno que nosotros pongamos la mirada en el Señor. Por eso era necesario que el Señor, así como aquella serpiente, fuese crucificado, para que nosotros a través de su bendita sangre podamos ser perdonados, podamos ser restaurados, podamos ser limpiados, y poniendo nuestra mirada en Él, obtengamos esa promesa gloriosa que nos tiene en este momento aquí, escuchando su bendita palabra. Por eso dice que
y como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, por eso tenemos que poner los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús es poner absolutamente nuestra mente, no es solamente nuestra mirada física, sino nuestra mirada espiritual, todo nuestro ser, que nuestro enfoque sea Jesús, que todo nuestro enfoque, que el timón de nuestra vida lo tenga Jesús. Por eso nosotros no podemos quitar la mirada de este Jesús, que nos está ofreciendo a nosotros cosas preciosas, de las cuales nosotros hemos saboreado y somos testigos de que lo que Él promete es algo absolutamente real. Porque lo hemos saboreado, porque somos testigos de lo que Él nos está prometiendo. Por eso tenemos que mantener intacta nuestra mirada en Jesús. En la palabra del Señor nos narra y nos cuenta una historia que muchos hemos leído y se encuentra en San Mateo, la palabra del Señor. San Mateo capítulo 14. Dice la palabra del Señor Jesucristo. El que la encuentre puede decir amén. Amén. Dice la palabra del Señor, Jesús anda sobre el mar. San Mateo capítulo 14, vamos a leer desde el 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que en él estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces miremos esta historia. ¿Y por qué por qué me enfoqué también en esta historia? Porque la palabra del Señor nos habla de que Jesús iba caminando sobre las aguas. Imagínense, eso es algo que solamente lo ha hecho el Creador de los cielos y de la tierra. Porque nosotros, imagínense uno caminar sobre las aguas, para nosotros es imposible. Pero lo que para nosotros es imposible, para Él es posible porque Él nada lo limita, ¿cierto? Entonces Pedro se maravilló. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y la palabra del Señor dice y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea que Pedro empezó a caminar sobre las aguas para ir a Jesús, ¿cierto? Él estaba mirando a Jesús. Ese era su objetivo. Ese era el propósito con el cual él salió y bajó esos pies de esa barca. Se atrevió a creerle al Señor. Se atrevió a poner los ojos en Él. Pero pasó algo y era que en su alrededor estaba pasando algo muy, muy diferente. Estaba habiendo una tempestad, que habían grandes olas en su entorno. Y por un momento Pedro desvió su mirada de Jesús. Y es que cuando nosotros desviamos la mirada de Jesús, empezamos a ir de mal en peor. Así como va el mundo de hoy en día. Este mundo de hoy va a pique. Va de mal en peor porque no tienen sus ojos puestos en su Creador.
Entonces Pedro había quitado la mirada de Jesús por un momento. Él puso y miró la situación en la que estaba. Miró esas olas, ese mar embravecido, y quizás él sintió temor. Y cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, es cuando llega a nuestra vida esa duda, que creemos que nuestras limitaciones también pueden limitar a Dios, pero en ninguna manera, porque nosotros hemos creído en el Dios Todopoderoso. Pedro empezó a mirar esas olas y al frente estaba Jesús. Primero él lo estaba siguiendo e iba sobre las aguas, pero en un momento quizás él se puso a ver su situación en la que él estaba y se empezó a hundir. Pero la palabra del Señor dice que cuando Pedro clamó, él le dijo: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y el Señor le extendió su mano. Y muchas veces quizás nosotros hemos quitado la mirada del Señor por un momento y nos encontramos en momentos tan difíciles, en situaciones tan adversas que al parecer se nubla todo en nuestra vida. De tal manera que pensamos que no hay solución porque hemos quitado la mirada de la solución verdadera. Pensamos que no hay esperanza porque hemos quitado la mirada donde está la esperanza. Y es que fuera de Él no hay esperanza, fuera de Él no hay salvación, fuera de Él no hay vida, fuera de Él no hay felicidad, fuera de Él no hay gozo, fuera de Él no hay alegría. Si queremos y pretendemos buscar la alegría, la paz, la felicidad, la salvación en otro lugar, jamás la encontraríamos. Por eso tenemos que tener, si anhelamos esa salvación gloriosa que Él nos brinda, si anhelamos ese gozo sublime que Él nos ofrece, esa paz verdadera que solamente Él nos da, tenemos que mantener intacta nuestra mirada puesta en Jesús. Pedro se estaba hundiendo, pero él clamó a su Dios. Y él le dijo: Señor, sálvame que perezco. El Señor en su bondad, así como lo ha hecho con nosotros, y como lo puede hacer con un amigo que en esta noche, en esta tarde, se atreva a decirle: Señor, sálvame que te necesito. Sálvame, Señor, que yo te necesito más que nunca. Imagínese esas olas bien embravecidas y Pedro ahí hundiéndose, porque había puesto la mirada en ese momento, había puesto la mira en ese momento difícil, pero la había quitado en aquel que lo podía ayudar a pasar por las aguas, por esa tormenta. Él se atrevió a clamarle al Señor y el Señor le extendió su mano. Porque nuestro Dios es exageradamente bueno. Y en esos momentos difíciles, Él está dispuesto a ayudarnos. A usted, mi amigo, a usted, mi hermano, no importando el momento que usted esté pasando en su vida, en su hogar, vea, usted está en el mejor lugar. Créame que así es. Está en el mejor lugar porque el Señor Jesucristo lo quiere ayudar. Hay una mano amiga en esta tarde así, para que todo aquel que reconozca que necesita esa mano amiga, aquel que reconozca que depende de esa ayuda, también extienda su mano. Por eso dice el Señor: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, ¿cierto? Y Él está aquí para orar de una manera poderosa, pero también para aconsejarnos que tengamos siempre puesta nuestra mirada en Él. Lamentablemente hemos visto cómo cuando inició la pandemia muchas personas quitaron su mirada del Señor y se alejaron de Él porque vieron esas olas y se empezaron a hundir, pero creyeron que eran capaces de sobrevivir por sus propias fuerzas y creyeron que no era necesario pedir el socorro del Señor. Y resultaron hundiéndose. Nosotros tenemos que clamarle a Él, tenemos que buscarlo a Él. Y que cuando sintamos que quizás nuestra mirada se está quitando de Él, nos tiremos de rodillas y le digamos: Señor, ayúdame que perezco. Ayúdame a no quitar mi mirada de ti, Señor Jesús. El Señor siempre ha deseado que nosotros tengamos la mirada en Él, porque Dios siempre quiere ser y siempre ha deseado ser el centro de nuestra vida, porque Dios no quiere el segundo lugar en nuestro corazón.
Dios quiere el primer lugar. ¿Y usted cree que Dios merece el primer lugar en su corazón? ¿Cierto? Él lo merece. Colosenses 3, versículo 1, mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Rey? A su nombre sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. ¿Cierto que toda la gloria fue absolutamente diseñada para el Señor? Toda la gloria le pertenece a Él. Solamente a Él le luce la alabanza, la gloria, la adoración. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Miremos qué tan importante es poner la mirada en las cosas de arriba. Tenemos que poner nuestro corazón en Él, nuestra mirada en Él. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Que el enfoque de nuestra vida sea Jesús. Que al despertarnos sea Jesús, al acostarnos Jesús y siempre Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Que ese centro de nuestra vida siempre sea Él y que nada quite su lugar de nuestro corazón. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿adónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y poned la mirada en las cosas de ¿adónde? De arriba y no en las de la tierra. También la Biblia nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, ¿cierto? Y sabemos que todo lo que hay en nuestro entorno son cosas que con el tiempo se dañan. Vea, póngase a mirar usted en este momento todo lo que le rodea y son cosas que se deterioran. Imagínese, hasta uno mismo. Porque yo aquí estoy joven, pero con los años, si Dios lo permite, yo también voy a empezar a deteriorarme. Y así es nuestro cuerpo, hasta nuestro mismo cuerpo se deteriora. Todo lo que nos rodea son cosas que se deterioran con el tiempo. ¿Y por qué poner el corazón en esas cosas? Mejor poner nuestra mirada en Jesús, quien nos ofrece cosas incorruptibles, quien nos ofrece cosas eternas, quien nos ofrece un favor sublime que durará toda la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Miremos cuán importante es tener nuestros ojos en Jesús, ¿cierto? Nuestra mirada en Él siempre, nuestro enfoque en Él siempre. También quiero que leamos en Hebreos 11:24 la palabra del Señor Jesús. Dice su santa y bendita palabra, Hebreos 11:24. Alabanzas sean dadas al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, Hebreos 11:24. Está por aquí, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. Para mí, el galardón, más que esa corona de vida que Dios nos ofrece a nosotros, para mí el galardón es Dios. Para mí mi galardón es ver a Él, aquel que me ha guardado de tantas situaciones, aquel que me ha coronado de tantas misericordias y favores, aquel que ha sido tan paciente para con nosotros, tan bondadoso, tan fiel y tan leal. ¿Qué más galardón que verle a Él cara a cara? ¿Qué más galardón que poder estar en su presencia, inclinándonos ante el Rey soberano? Por eso la Biblia dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y renunció a muchas cosas
porque tenía la mirada puesta en el galardón. Nosotros tenemos que tener siempre la mirada puesta en el galardón. Y a usted, mi amigo, yo le invito para que ponga su mirada en esto que Jesús le ofrece. Son cosas tan extraordinarias que no se encuentran en otro lugar. Solamente a los pies del Señor es que encontramos estas riquezas gloriosas que Cristo nos ofrece. Tenía la mirada puesta allí. Por eso él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Estaba rodeado de muchas riquezas materiales. Estaba rodeado de placeres, de muchas cosas. Imagínese que vivía allí en el palacio de Faraón. Estaba allí en el palacio de Faraón y allí él podía hacer de todo. Él tenía quizás todo lo que las personas en la época de él desearían. Quizás las personas en su época envidiaban a Moisés al mirar que era hijo de la hija de Faraón y tenía muchos privilegios materiales. Pero él no valoró ni apreció esas cosas, sino que rehusó aceptar y adaptar en su vida esas culturas y tradiciones y poner la mirada en esas cosas corruptibles, y mejor dijo y deseó poner la mirada en el galardón que Jesús le estaba ofreciendo a él. Por eso nosotros tenemos que siempre tener la mirada puesta en Jesús, no importando la situación, que nada quite nuestros ojos de allí. Sí, hay momentos difíciles, hay momentos que llegan a nuestra vida ¿quién desearía estar? Que uno dice, uy, Señor, a mí me ha tocado vivir cosas que yo le he dicho hasta al Señor, y yo, uy, Señor, no, yo no quiero que esto lo viva otra persona, porque son momentos duros. Momentos difíciles que llegan a nuestra vida. La enfermedad llega, la escasez, cosas a las cuales nosotros estamos expuestos en este mundo. Muchas adversidades que son momentos amargos. Y nosotros pasamos por esas situaciones. Pero todo es de saber en quién hemos creído. Y no poner la mirada en la adversidad, sino ponerla en Jesús. Porque si usted pone un ejemplo, usted está en una escasez tremenda. Usted está en una escasez. Si usted pone la mirada en su situación, usted va a empezar ay, no tengo nada para comer. Vea la nevera vacía, mire mis hijos aguantando hambre. Pero si usted la pone en Jesús, Él es proveedor. Él multiplicó panes y peces. Entonces miremos qué diferencia hay cuando ponemos la mirada en nuestra situación y cuando la ponemos en Jesús, quien es poderoso para sacarnos de allí. Qué bueno que nosotros, no importando la situación que estemos enfrentando, tengamos siempre la mirada puesta en Él. Porque si sabemos que tenemos escasez, sabemos que también Él bendice. Porque si sabemos que estamos en tristeza, sabemos también que Él es poderoso para llenarnos de gozo, para llenarnos de su paz, para consolar nuestro corazón. Porque en el Dios que nosotros hemos creído, en ese que usted ha puesto su confianza, y en ese que usted, mi amigo, va a poner su confianza, va a poner su corazón. Es poderoso para ayudarle, no importando la situación o circunstancia que esté viviendo. Porque como les he dicho, al Señor nada lo limita. Nada lo limita a Él. Él siempre será Dios y seguirá siendo Dios sobre todas las cosas. Y Él está dispuesto a ayudarnos. No dejemos que esos pensamientos, esa duda, nos haga dudar de Él y nos aleje nuestra mirada de Jesús, sino que siempre nuestra mirada esté en Él y cada día nuestro anhelo sea estar más cerca de Él, no importando la circunstancia. Mientras más dura, como decía mi hermana Dioselina ahorita, que hay momentos donde uno tiene que intensificar la oración, ¿cierto? Y mientras la situación sea más dura,
Nosotros tenemos que orar más, tenemos que buscarlo más, porque fuera de Él no hallaremos solución. Y por nuestros propios medios aún podemos quedar en una situación peor. Pero si nos atrevemos a buscarlo, si nos atrevemos a creerle, seguramente nosotros vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Rey? A su nombre sea toda la gloria. Hebreos 12, la palabra del Señor. Versículo 2. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces mire lo que la palabra del Señor nos dice: puesto los ojos en Jesús. Cuando nosotros nos tomamos esa decisión preciosa de seguir el camino de la fe, ese camino que se llama Jesucristo, cuando decidimos seguir por esas veredas, por esas sendas, cuando tomamos esa decisión, hay momentos donde pasamos nosotros por muchas cosas que si usted no tiene los ojos puestos en Jesús, lo pueden mover fácilmente. Y es por eso que el Señor nos está diciendo en esta tarde que tenemos que tener siempre la mirada puesta en Él. Porque en este camino aún pueden haber personas que nos decepcionan. Y si tenemos la mirada puesta en esas personas, podemos desfallecer y desmayar. Por eso es necesario que siempre tengamos la mirada puesta en el que nos ha llamado, en el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, aquel Cristo vivo que ha resplandecido en nuestros corazones. A su nombre sea la gloria. Vamos a leer la palabra del Señor en Éxodo, la palabra del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 15, versículo 22. La palabra del Señor dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber de las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijeron: ¿qué hemos de beber? Mira lo que dice ahí en esa palabra. Eso estaba muy reciente, porque aún en los capítulos anteriores, la palabra del Señor nos cuenta cómo el Señor abrió el mar Rojo. Imagínese, algo que solamente lo puede hacer el Creador. Abrió el mar Rojo para que el pueblo pasara por allí. Es que tenemos un Dios muy grande, ¿cierto? El Cristo vivo, que quiere hacer algo maravilloso en nuestra vida. Dice la palabra del Señor en el capítulo 15, en el capítulo 14, y nos empieza a hablar de cómo el pueblo cruzó el mar Rojo, cómo el Señor los sacó en victoria. Habían visto la gloria del Señor. Pero resulta que cuando llegaron en una situación, ellos se les olvidó de a dónde los había sacado el Señor. Y cuando se nos olvidan esas cosas, cuando nos olvidamos de esos favores que el Dios hace en nuestras vidas, también poco a poco vamos quitando nuestra mirada de Él. El pueblo estaba muy sediento. Había un calor que los estaba fatigando. Había una sed profunda en ellos. Y cuando de repente se encuentran un mar, pero al parecer ese mar no era lo que ellos querían, porque eran unas aguas amargas.
Mara quiere decir amargura, amargura. Y esas aguas eran amargas. Y esas aguas son comparadas con aquellas situaciones que llegan a nuestra vida, por las cuales, como hablábamos ahorita, nadie quisiera estar ahí. Nadie quisiera estar ahí en esas situaciones, pero el Señor los llevó por ahí. Y el Señor nos ha llevado a esas situaciones donde hemos estado. Pero siempre que hemos estado en esas situaciones hemos visto su gloria. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios en los momentos difíciles? Nosotros hemos visto la gloria de Dios en los momentos difíciles. Porque si aquí estamos es porque Él nos ha ayudado en esas adversidades. Porque si aquí estamos es porque Él nos ha consolado en esas tristezas. Porque si aquí estamos es solamente por su gracia inmerecida. Estaban frente a ese mar, el pueblo sediento. Imagínense ver esa agua y no poderla tomar. Pero ellos pusieron la mirada en la adversidad. Pero Moisés siempre tenía la mirada puesta en el Señor. Porque Moisés, cuando llegaba la adversidad, Moisés oraba y el Señor mostraba su gloria. Y dice la palabra del Señor que ellos renegaron, ellos murmuraron contra Dios y contra Moisés. Y dijeron, ¿qué hemos de beber? Y dice que Moisés clamó al Señor. Y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Es que Dios hace unas cosas, ¿cierto? Imagínense, endulzó con un árbol las aguas. Y así Él cambia nuestra condición y nuestra situación. Cambia nuestra amargura en dulzura. Algo que solamente hace Él. Pero cuando nos atrevemos a poner la mirada en Él. Porque si no la ponemos en Él, pues, dígame qué, solamente hallaremos desilusión. Solamente hallaremos engaño, que es lo que este mundo ofrece continuamente. ¿O no es así? Solamente miraremos decepciones y muchas cosas malas. Pero si las ponemos en Él, hallaremos todo lo hermoso que existe, todo lo extraordinario, todo lo bello. Y si permanecemos con nuestra mira en Jesús, hallaremos esa vida eterna que Él les ofrece a todos aquellos que le amamos y a todos aquellos que se deciden en creerle a Él. Dios le dijo a Moisés que mochara ese árbol. Y Moisés mochó ese árbol, le obedeció al Señor. Y el Señor endulzó esas aguas. Y yo no sé cuáles son esas aguas amargas por las cuales usted esté pasando. No las conozco. Pero como les he dicho, el Señor conoce cada situación. ¿Quién nos conoce mejor que Él? Si Él nos conoce a nosotros más que nosotros mismos. Él conoce nuestro principio, conoce nuestro final, lo sabe todo. Porque Él es poderoso, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y quizás usted en este momento está pasando por unas aguas amargas, una situación muy dura. Pero el Señor lo sabe. Pero qué bueno que usted no mire la amargura de esas aguas, sino que mire este Rey maravilloso que puede cambiar esa situación, que puede cambiar esa amargura por dulzura, para que usted pueda decir así como dice el salmista: has cambiado mi lamento en baile. Pero todo se trata es cuando nos atrevemos a poner nuestra mirada en Él. Poner nuestra mirada en Él es atrevernos a creerle a Él, atrevernos a seguirlo, no importando lo que pase, no importando la situación que se nos presente, sin condición alguna, atrevernos a seguirlo, así el mundo se nos venga encima. Eso es poner la mirada en Jesús, permanecer mirándolo a Él, aunque muchas veces lleguen esos momentos que no deseamos, pero que permanecemos creyendo que Él no nos trajo hasta aquí para volver atrás,
sino que nos ha traído aquí porque Él nos llevará allí donde lo prometió. No importando su debilidad, no importando su situación. Si Él lo prometió, Él lo hará. Solamente que permanezcamos creyendo fielmente que Él es poderoso para cumplir lo que nos ha dicho. Eso es tener puestos los ojos en Jesús. No solamente mirarlo, es creerle, es convencernos de que el ser maravilloso que usted se ha decidido y un amigo se va a decidir a seguir, es poderoso para cumplir todo lo que le está ofreciendo. Por eso, no sé cuáles son esas aguas amargas. No sé cuál es esa situación que usted está enfrentando. Pero aquí está el que endulza esos momentos, esas situaciones. Aquí está el que cambia vidas, el que transforma corazones, aquel que sana, aquel que consuela. Aquí está el Dios Todopoderoso y está dispuesto a ayudarnos. Yo no sé quién quiere recibir la ayuda del Señor en esta tarde. No sé quién reconoce que necesita de Él, que necesita su ayuda. Y si quizás usted ha sentido que su mirada se ha ido un poco, qué bueno que usted le diga: Señor, ayúdame a poner cada día más mi mirada en ti. Yo le invito a usted para que esté en pie. Y yo no sé su condición, pero aquí está el Señor Jesús. Por eso el consejo es permanecer fiel, creyéndole a Él, con nuestra mirada, no importando la situación. ¿Va, mis hermanos? La Biblia dice que nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y yo en un momento de mi vida que ustedes ya conocen, ¿cierto? Yo cuando me encontré en esa condición, yo no miraba, a mí nadie me quería ayudar. Imagínense, tenía 5 órganos perforados por esas balas, 3 balas. Y yo estaba en un momento tan difícil que nadie me quería ayudar. Y yo no sabía quién era Dios. Pero yo recuerdo que cuando yo me estaba muriendo, yo estaba en mi peor momento. En ese momento que yo creí que era el final de mi vida. Que de un 100% de esperanza tenía un 0%, porque yo ya estaba mirando el lugar donde iba a caer muerto. Y yo recuerdo que cuando yo entré a ese lugar donde miré que habían personas, yo no sabía quién había, yo me metí allá y estaban los hermanos de la iglesia orando. Y yo llegué así todo herido. Y yo en ese momento cuando puse mis ojos en Jesús, y Él tuvo misericordia de mí, y Él me ayudó, y Él me tiene aquí. Por eso es que bueno que usted le crea al Señor. Mire, si me libró a mí de la muerte, si la ha sanado a usted, si ha hecho tantas cosas poderosas, ¿habrá algo imposible para Dios? De ninguna manera. Porque todos los que estamos aquí estamos convencidos de que Él todo lo puede, ¿cierto? Amén. Yo no sé si usted quiere traerle esa petición o esa situación aquí al Señor, pero es un valiente que se atreva a creer, porque sabe que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Si usted tiene una petición delante del Señor, ¿usted por qué no se atreve a creerle a Él? No se atreva a creerme a mí, créale a Él, que Él sí le puede responder, que Él sí le puede ayudar, que Él sí se puede glorificar en su situación, aún desde allí. Pero active esa fe, porque usted no ha creído en cualquiera. Usted no ha creído en cualquiera. Nosotros no hemos creído en cualquiera. Nosotros hemos creído en el Dios Todopoderoso. Todopoderoso. Creámosle al Señor.
y mantengamos la mirada siempre puesta en Él. Que nada desvíe nuestra mirada de Él. Y que todo aquello que quiera desviarnos del galardón, sea usted alejando eso de su vida. Que nuestra mirada siempre esté en Jesús. Siempre esté en Él. Qué bueno que usted se atreva a creerle al Señor. Y vamos a traerle estas necesidades a Él. Así como cuando estaba Pedro, como hablaba ahorita la palabra. Él se estaba hundiendo, pero él clamó. Y el Señor lo ayudó. Y Él es fiel para ayudarnos en este momento. Vamos a orar en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar también por los amigos. Vamos a orar en el nombre de Jesús, Padre Celestial. En este momento, Dios amado, delante de tu presencia estamos, Señor Jesús, presentándote, Padre eterno, estas personas, Señor. Mira mis hermanas, mira mis hermanos, Señor Jesucristo. Mira las visitas, Padre Celestial, que necesitan de tu ayuda, Padre Santo, que necesitan, oh Rey soberano, de tu paz bendita, Rey Celestial. Señor, yo te ruego, Padre Santo, de que tú les permitas poner su mirada en ti, de confiar plenamente en ti, oh Jesús. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, a tener nuestros ojos puestos en ti, Dios Santo. Que nada quite nuestra mirada de ti, oh Dios. Antes ayúdanos a ser así como Moisés, que siempre tuvo la mirada puesta en el galardón, Señor, y no le importó lo que sucedió en su entorno, porque él iba tras un galardón poderoso que tú le ofreciste, Señor Jesús. Yo te ruego que obres maravillosamente, Señor, y que nos ayudes, Señor, a tener siempre la mirada puesta en ti. Que nos ayudes a tener siempre la mirada puesta en ti, Padre Santo. Glorifícate, Padre Celestial, como solamente tú lo sabes, como solamente tú lo puedes hacer, Señor Jesucristo. Hidrata, oh Dios, nuestra alma cada vez más con tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Rey soberano.